Hablemos de salud. Un programa de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Torreón, que a través de su comunidad de médicos especialistas de excelencia, informa a la población lagunera sobre los temas de salud más relevantes, ofreciendo alternativas para la prevención, detección y tratamiento de enfermedades. Hablemos de salud. Hablemos de salud. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Hablemos de Salud, un programa de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Torreón, el cual está programado para unir a la comunidad médica y llevarles a ustedes la información más importante en cuanto a temas de salud. Soy el doctor René Silva. Quiero agradecer de antemano a nuestro patrocinador, Mercedes-Benz Laguna, distribuidor autorizado. Entonces, ok. No me dijeron nada, ok. Ahí te con esto. Sí. No, pero es que ya, van a correr ¿El video? Ok. ¿No corrió eso? Ok. Bueno. El día de hoy estamos pues, muy emocionados de traerles a ustedes todo lo que es los mitos y realidades de la cirugía plástica. Estoy con dos grandes amigos y colegas, cirujanos plásticos, la doctora Nadia Salazar y el doctor Jorge Hoyos, cirujanos plásticos del Hospital Ángeles Torreón. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias, Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, vamos a comenzar con las preguntas que tenemos de nuestros pacientes, de nuestras redes sociales. Y pues la primera, y como uno de los mitos más grandes, es que si existe una edad en especial para operarse de una cirugía estética. Mira, depende mucho de la cirugía estética que se vaya a realizar. Hay cirugías que se consideran estéticas, por ejemplo en el caso de ortoplastías, que se pueden realizar desde la infancia. Esto debido a que los niños incluso pueden ser víctimas de lo que es el bullying. Entonces, ese tipo de cirugías sí podemos considerarlas realizarlas desde los 5 o 6 años, ya cuando sus compañeros están procediendo a hacer su bullying, ¿no? Hay cirugías que en lo personal yo considero que es hasta la mayoría de edad, como son cirugías de aumento mamario, de contorno corporal, cuando la paciente ya tiene a nivel de conciencia cómo va a ser o cómo desea pues tener su físico. Hay otras cirugías como es la reducción mamaria, cuando hay una gigantomastia, que también se pueden realizar en el momento de la adolescencia, cuando empiezan a haber un crecimiento excesivo de lo que es la glándula mamaria. Excelente. No, yo estoy de acuerdo con la doctora y fíjate que es una pregunta muy interesante porque al final de cuentas creo que en cirugía plástica y principalmente en el área estética es mucho la expectativa del paciente, ¿no? Entonces creo que es súper importante entender que una edad mínima para cirugía plástica, para poderla establecer, no hay como tal, ¿sale? Podríamos decir tal vez, y es lo que pienso como profesional del área, que tiene que ser una en la cual, como bien lo comentaba la doctora, el paciente tiene que estar consciente de lo que va a realizar, ¿no? O sea, el poder conversar, y para eso es una consulta médica, ¿no? El poder ver la expectativa, si realmente es lo que estás esperando, lo que deseas, y en este momento poder conversar y que tu expectativa en relación a lo que estamos buscando sea algo que estás realizando por ti mismo, por nadie más, y al final de cuentas podamos nosotros como medio de información y ejecutores de una técnica poder ofrecer el mejor resultado para los pacientes. Claro, creo que los tres estamos de acuerdo en que siempre la mayoría es lo mejor. Obviamente dentro de nuestra especialidad tenemos muchos procedimientos que se realizan dentro de cirugía plástica pediátrica y todos que no son cuestiones estéticas, que van directamente a edades más tempranas, pero entonces en conclusión, la realidad es que preferimos que tengan la mayoría de edad y tengamos su consentimiento. El otro mito es que es mejor hacerse procedimientos con productos permanentes a que con productos temporales. Bueno, si me permites, bueno, eso es una cuestión bastante importante porque tenemos que definir qué tipo de producto estamos llamando permanente y cuál temporal, ¿no?
Pero hablando un poquito sobre este enfoque, por ejemplo, un procedimiento en el cual podríamos decir que un producto es permanente, que al final de cuentas tiene una vida útil, la prótesis de mama, por ejemplo. Es un producto que colocamos y tiene una cierta vida útil, si bien que están diseñadas para tener digamos, un diseño de por vida, ¿no? Pero al final de cuentas hay que conocer que nuestro cuerpo lleva a cabo un proceso que es dinámico, ¿no? Y esto es bien importante para la gente que nos está escuchando, el hablar un poquito que todo procedimiento va a tener un cambio. Hay que entender que estamos envejeciendo y este proceso de envejecimiento es algo dinámico. Entonces, realmente no podemos nosotros garantizar un resultado que dure para toda la vida. Se puede mantener, pero no va a durar para toda la vida. Por tanto, el utilizar algún producto que es permanente va a ser algo que en cierta forma puede afectar para tu salud. Hay que cuestionarlo y obviamente platicarlo con nosotros profesionales para poderte orientar mejor en este punto. Sí, o sea, existe el caso de materiales que utilizamos que son de forma temporal, como es el ácido hialurónico, donde puedes encontrar un efecto que te puede durar de 1 año, año y medio, por ejemplo, para hacer rinomodelación, donde tú puedes ver qué tipo de cambio pudiera tener tu nariz, pero el cambio definitivo obviamente siempre va a ser con el procedimiento quirúrgico. Entonces, son cambios que puedes hacerlos, digamos, cambios leves con sustancias que van a ser temporales. Claro, yo creo que mucho de esta pregunta viene de pacientes que acuden con otros especialistas o con otros médicos en los cuales se les aplica este tipo de materiales permanentes en los cuales después estamos batallando nosotros porque incluso desconocemos qué es lo que se les aplica y después tenemos ya problemas a largo plazo al momento de querer realizar un procedimiento definitivo quirúrgico como es la rinoplastía, ¿no? Claro. Y bueno, otra de las preguntas, un mito o realidad, que en nuestros procedimientos se genera una fibrosis. Y creo que aquí sería bueno primero definir qué es la fibrosis. Adelante. Sí, Bueno, tú. Bueno, muy bien. Nos Bueno, peleamos. gracias. Entonces, la fibrosis, bueno, hay que entender que todo proceso quirúrgico va a generar lo que viene siendo una cicatrización. Siempre es importante entenderlo, ¿no? Muchas veces nos vamos con la idea que solamente tenemos lo que viene siendo una cicatriz externa en la piel, pero no es real. Por ejemplo, ¿en qué áreas podemos encontrar una fibrosis más común? En lo que viene siendo una lipoaspiración. Por ejemplo, en una lipoaspiración en la cual hicimos canales en el tejido subcutáneo y retiramos una cierta cantidad de grasita, pues hay que entender que es un tejido que tu cuerpo está extrañando, ¿no? Y genera un proceso de recuperación que en ciertos pacientes y dependiendo de ciertas condiciones médicas que son muy variables, realmente nosotros como médicos no podemos definir quién va a ser fibrosis y quién no lo va a generar. La fibrosis es un tipo de cicatrización que es un poco más, por decirlo, exagerada o que se lleva un poco fuera de lo normal de una cicatrización considerada con madurez adecuada. Y también podemos tener, dentro de fibrosis, también podemos mencionar que la fibrosis puede ser controlada y hasta curada con ciertos procedimientos, aparatología, masajes, donde nos van a disminuir ese proceso inflamatorio severo y ayudarnos a disminuir como tal la fibrosis. Y también es bueno aclarar que después de varios procedimientos quirúrgicos en una misma área corporal, nos puede generar aún más fibrosis. O sea, que puedan decir, yo en la primer liposucción que me hice no generé una fibrosis y en esta sí. Y pueden pensar que incluso fue culpa del cirujano. Y no, realmente nuestro cuerpo, cuando un área ya es lastimada, si hacemos una segunda, un procedimiento, pues ese riesgo de fibrosis va a ser aumentado. Claro, lesión sobre lesión, trauma que nos va a generar mucha más cicatrización. Y pues antes de pasar a las siguientes preguntas, queremos agradecer a nuestro patrocinador, Mercedes-Benz Laguna, distribuidor autorizado. Vamos con ellos. Bueno, y regresando, creo que tenemos ahorita
Uno de los mitos y realidades más importantes dentro de nuestro gremio, que es si es lo mismo un cirujano plástico, estético y reconstructivo a un cirujano estético y a un médico estético. ¿Es lo mismo, sí o no? Adelante. Bueno, ese es un mito totalmente. Hay una diferencia muy grande entre lo que es el cirujano plástico reconstructivo con el cirujano estético. ¿Cuál es la diferencia? Después de estudiar lo que es medicina, te llevas entre 6 y 7 años, tienes que realizar un examen a nivel nacional compitiendo con demás médicos para poder ingresar a lo que es una residencia médica, hacer la especialidad primero de lo que es cirugía general, que por lo menos son de 2 hasta 4 años, lo indispensable para poder posteriormente realizar la subespecialidad de cirugía plástica y reconstructiva, que de estos son 4 años más. Y el cirujano estético, que si bien puede ser médico, no tiene esa preparación tanto quirúrgica, que le da las habilidades para realizar procedimientos quirúrgicos, y solo tienen un curso que es desde 6 meses hasta un año, que muchas veces puede ser hasta en línea. Entonces, no tienen esa preparación para poder realizar procedimientos quirúrgicos y sobre todo no tienen una preparación de resolver complicaciones que pudieran ser secundarias a cualquier procedimiento quirúrgico. Y un médico estético, pues bueno, ellos no tienen ni siquiera nada de habilidades para procedimientos quirúrgicos, únicamente probablemente aplicación de Botox, relleno o alguna aparatología. Bueno, yo creo que es un tema bastante importante. Creo que en el ramo de la medicina existe esta situación. Hay que entender que la cirugía plástica y la cirugía estética, en cierta forma, es un nicho muy importante y tiene una grande demanda, ¿no? Entonces existe una cierta usurpación de algunos actos quirúrgicos, ¿no? Podemos llamarlo de esta forma. Hay que entender que toda persona con un entrenamiento adecuado, con un cierto tiempo de preparación, va a ser apto a hacer un procedimiento. Nosotros cuando hicimos la especialidad, nos recabamos un determinado tiempo, un cierto número de procedimientos que el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica nos pide para la certificación. Tú tienes que tener un número mínimo de cirugías, que ahorita no recuerdo bien, pero no son 2, ni 3, ni 4, ni los conejillas que todos nos dicen. Es un tiempo específico, es como, veámoslo de esta forma, un piloto. Un piloto tiene que tener sus horas de vuelo constante. Eso es lo que es un cirujano plástico. Es una persona que ha completado su entrenamiento en base a tiempo para poder desarrollar una técnica. Y como bien la doctora lo comentó, todo está enfocado no solamente al acto quirúrgico, porque hay actos que podrían ser simples y poder manejar y entregar resultados, que es lo que en cierta forma se ocurre. Lamentablemente son las complicaciones lo que hacen la diferencia entre un cirujano plástico, estético y reconstructivo y un cirujano estético, quien no se encuentra lamentablemente con la capacitación de reconstrucción que muchas veces requiere un procedimiento que tiene este tipo de complicación, que es mejor manejado en ciertas formas, ¿no? Tanto que muchas veces casos de estos tipos pues vienen a nosotros y bueno, es muy diferente, ¿no? Sí. Manejarlo de esta forma. Sí, creo que todo lo que se ha hecho también en los últimos años en cuanto al apoyo para poder determinar este punto en especial de que el cirujano plástico y reconstructivo es el que está realmente avalado para poder realizar todos estos procedimientos, y se ha modificado, o sea, todo lo que, incluso la Ley General de Salud hasta la fecha, en la cual dice exactamente que tenemos que ser cirujanos plásticos reconstructivos, avalados por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, cumplir ciertos puntos y estarnos recertificando con cada 5 años. Saben que nosotros tenemos que juntar puntos no nada más por acudir a congresos, sino por docencia, por tratamientos, por publicaciones, por estar constantemente ayudando también a la comunidad, ¿sí? Entonces, pues espero que les haya quedado muy claro. Siempre verifiquen, y creo que al final tomamos otra vez este tema en cuanto a lo que hace el Consejo para ayudarnos a nosotros a demostrar a los pacientes cómo deben hacer, lo que es el directorio del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Bueno, pero volvemos a los mitos y realidades. ¿Qué es mito o realidad? Que si me pongo toxina desde muy temprano o rellenos, me voy a envejecer más rápido. Perfecto. Bueno, perfecto. Primero hay que entender lo que es la toxina, ¿no? Porque muchas veces existe esa, creo que también entre mito y realidad, no sé si lo tocaremos, pero entender diferencia con lo que es un relleno y toxina, creo que lo abordaremos posteriormente. Pero lo que viene siendo la toxina botulínica es un neuromodulador que su principal función es el generar un bloqueo temporal
de la musculatura. Entonces, para responder esta pregunta en la cual tú nos mencionas que si entre más temprano comienzo, o sea, hay una edad para iniciar, bueno, yo les hago siempre, por ejemplo, a nuestros pacientes de que somos, por ejemplo, como un cuaderno, una hoja, que tú estás doblando y doblando cada determinado número de veces. Llega un punto en el que después de doblar tantas veces esta hoja, pues la hoja está arrugada, ¿no? Esa relación es la que existe entre nuestros músculos y nuestra piel. Entonces, entre más veces nosotros generemos ciertos gestos, lo que llamamos arrugas dinámicas, va a ser más probable generar arrugas estáticas. Entonces, con esta información, yo les pregunto a ustedes si creen que entre más rápido iniciemos a no mover tanto el músculo de una forma ordenada, porque siempre revierte, vamos a tener arrugas más rápido. La respuesta es no, vamos a trazar el tiempo, las arrugas llegan, pero al final de cuentas es mejor iniciar como forma de prevención. Creo que es uno de los temas importantes. Sí, la toxina botulínica se puede utilizar o es más bien utilizada como preventivo. O sea, no hay una edad como tal de inicio, sino lo que se trata es de tratar de disminuir lo que es la movilización del músculo para que posteriormente no se presenten esas líneas de expresión derivadas a la gesticulación que realizamos. Ahora, también nosotros decidimos en conjunto con el paciente si desean iniciar en una edad un poco más temprana, pues también nosotros iniciamos con una dosis menor, o sea, lo que denominamos baby botox. O sea, también de eso nosotros valoramos cuál es la cantidad o la dosis necesaria para disminuir ese movimiento muscular. Muy bien, y también tenemos preguntas en vivo. Gracias, Antonio, por tus preguntas, y una de ellas es que si es recomendable hacer varios procedimientos para aprovechar la anestesia. O sea, que esta parte de que si me quiero hacer desde el pelo hasta la punta de los pies para poder aprovechar la anestesia. ¿Cómo ven? Piensan también que los combos salen más económicos, ¿no? Claro. Entonces, pues depende del tipo de procedimientos. O sea, hay procedimientos que se pueden hacer en conjunto, pero que son procedimientos de corta duración, de menor riesgo quirúrgico, anestésico. Lo importante es que en conjunto de esos procedimientos existe un tiempo determinado que nos dice que pasándonos de ese tiempo aumenta el riesgo de complicaciones, que es un límite entre 4 o 5 horas. Más de procedimientos que nos vayan a durar más de ese tiempo no son recomendados. Creo que mucho, y retomando un poquito lo que llamabas del tiempo, yo creo que el principal mensaje que podemos pasar a nuestros pacientes es el entender y decir que, como decía un colega anestesiólogo, la anestesia no es vitamina, ¿no? O sea, es algo que nos ayuda principalmente para poder efectuar unos ciertos actos quirúrgicos que muchas veces, y con la correcta preparación que un cirujano plástico te puede orientar sobre qué procedimientos podríamos llegar a asociar en tema de seguridad, ¿no? Yo creo que es lo principal a considerar en este punto. Claro, yo sí, como le digo a mis pacientes, va a depender mucho de sus condiciones, eso sí es lo principal. Muchas veces, siempre, y los que me conocen sabrán, les digo, si yo te puedo prestar mi coche para que te vayas de viaje a tal ciudad y te doy un cuartito de gasolina, ¿qué me vas a decir? René, no llego. Igual, tengo que revisar todo para ver si tenemos incluso el permisible de sangrado, si tenemos las condiciones, si es diabético, si es hipertenso, qué es el número de horas, lo que nosotros pensamos que pueda sangrar, las complicaciones que pueda haber. Y en este caso, pues tratar de ofrecerle la mayor seguridad al paciente. Obviamente, como decía Nadia, hay muchos que sí se pueden realizar de forma combinada. Cada quien conocemos también la rapidez con la que podemos hacer ciertas cosas. Yo en lo personal también trato de no combinar diferentes partes del cuerpo, pero siempre aquí va a depender mucho, eso sí, o sea, que se les quite la idea de que les va a salir más barato, que se van a ahorrar otra entrada a quirófano y que por eso es mejor, sino siempre la seguridad ante todo, que entres y salgas en las mejores condiciones. Y bueno, otra de las preguntas que nos hacía Antonio era que si él se quiere hacer una rinoplastía, ¿con quién va? ¿Con un otorrino o con un cirujano plástico? Bueno, pues es una excelente pregunta, Antonio. Realmente considero que una rinoplastía tiene dos enfoques principales, ¿no? Como comentamos a nuestros pacientes y mencionamos en nuestra consulta, siempre hablamos nariz bonita, es en realidad una nariz que respira. Entonces, la nariz es un órgano que su principal función es el poder recabar lo que es el aire, calentarlo para que llegue de forma adecuada hacia nuestros pulmones. Entonces está establecida por unas válvulas. Existen una cuestión importantísima a tocar en el punto cuando hablamos de una cirugía estética y una cirugía funcional.
que muchas de las veces hay una asociación entre las cuales el otorrino te puede ayudar en lo que viene siendo la cuestión funcional, inclusive personalmente cuando existen ciertos casos, creo que mis colegas en los cuales el tema de función es un punto importantísimo a tomar en una rinoplastía, consideramos la intervención de un colega otorrino para que nos ayude en el punto, ¿no? Y secundariamente la estética, pues creo que nosotros estamos muy enfocados a poder preservar este tipo de función por medio de los cambios que vamos a hacer en este tipo de cirugía. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, si ese paciente no tiene ninguna alteración funcional y lo que busca es mejorar la estética, pues obviamente el cirujano plástico puede ser el candidato ideal para realizar una rinoplastía. Si ese paciente ya tiene alguna alteración funcional, dependiendo del grado de esa alteración funcional, nosotros también pudiéramos intervenir en ello, o si es una alteración funcional pues mayor, siempre preferimos trabajar con un colega otorrino para... Claro, de acuerdo, yo también hago lo mismo, cuando veo que hay algo funcional que es importante, se trabaja con otorrino y creo que es algo muy bueno de nuestro gremio, que ahora trabajamos en equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, para ofrecerle lo mejor al paciente, ¿no? Entonces, y derivado de ahí, pues viene la pregunta de que si es seguro o no usar rellenos para hacer una rinomodulación. En todo procedimiento existen complicaciones. Obviamente tenemos que conocer con quiénes van a haber menos complicaciones. O sea, quien tenga mayor preparación para colocarlos, para aplicarlos, pues somos los cirujanos plásticos o los dermatólogos, donde conocemos perfectamente cuál es la anatomía vascular de la nariz, donde sabemos en qué sitios no debemos aplicar, en qué sitios sí, y hasta el volumen que podemos aplicar para disminuir ese riesgo de complicaciones. Yo considero, y es importantísimo, ¿no? La rinomodelación es algo que, bueno, se ha escuchado como diferentes nombres. Uno de los nombres más populares es la rinoplastía líquida, pero en cierta forma hay que entender que una remodelación es un resultado que va a ser temporal, ¿no? El uso de un ácido hialurónico tiene una vida útil de aproximadamente 8 meses hasta un año, entonces el resultado que entreguemos por medio de una rinomodelación va a ser algo temporal que principalmente nos va a servir a lo que viene siendo perfilar o aumentar o mejorar un perfil. Ya un cambio más permanente en la nariz deriva de lo que viene siendo una rinoplastía. Yo considero que junto con mis colegas una remodelación podemos utilizarla de forma para tratar ciertos detalles que podemos hacerlo de forma no tan invasiva, ¿sí? Considerando el riesgo que implica, que es importantísimo el tema vascular en esta área, y secundariamente cuando buscamos un cambio más definitivo, creo que consideramos la opción de la rinoplastía el mejor elemento. Claro. Aparte también es necesario mencionarles que no todos los pacientes son candidatos a rinomodelación. O sea, hay pacientes que tienen nariz ancha, que tienen una deformidad mayor, que el realizar una rinomodelación no te va a ayudar a mejorar ese perfil, aumenta, ¿no? Porque aumenta volumen. O sea, el ácido hialurónico es un relleno y es aumentar volúmenes en ciertos sitios o en ciertos puntos de lo que es la anatomía de la nariz. Entonces, no todas las pacientes son candidatas a rinomodelación. De hecho, es bajo el porcentaje de las pacientes que son candidatas. Bueno, de un gran amigo viene una pregunta, que qué tan dolorosos son los implantes de pectorales y cuánto tiempo duran. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Me imagino estamos tocando el tema de nombre, ¿no? Sí, masculino, pectoral masculino. Bueno, un saludo a quien nos hizo la pregunta. Bueno, el implante de pectoral no deriva o no varía mucho la técnica en cuanto al implante de una mujer. Estamos tratando una anatomía que es bien conocida por nosotros cirujanos plásticos, ¿no? Depende mucho obviamente, de diferentes técnicas que se emplean, pero hay que considerar que un implante pectoral en un hombre es una posición más retromuscular. Esto significa que se coloca por detrás del músculo y probablemente utilizando una mayor densidad o en su totalidad la cobertura total del pectoral o del músculo de este implante. Ya en el caso de las mujeres, dependiendo de la caída o ptosis que llegan a tener con el tiempo, podemos utilizar diferentes planos y dividir este pectoral en ciertos niveles para que el implante tenga diferente, ¿no? Entonces esto obviamente deriva de una recuperación y lo que puede generar el tener dolor o no tener dolor. Personalmente, y en los casos que hemos tenido, el implante pectoral no es algo doloroso, requiere de un determinado tiempo de recuperación, generalmente 3 meses para volver a hacer actividades
con los miembros superiores y al final de este plazo de tiempo puede desarrollarse adecuadamente. Pero es como todo, ¿no? Siempre mencionamos, y les digo mucho el ejemplo a mis pacientes, y yo creo que es algo padre, cuando Cristiano Ronaldo se lesiona muscular, al día siguiente él está corriendo, le está haciendo actividad. Lo mismo el músculo, les hacemos una lesión y para que este músculo se reactive, tienes que tener una actividad que obviamente tiene que ser controlada y moderada por medio de nuestra supervisión. Excelente. Tenemos más preguntas del público. Me da mucho gusto ver que están llegando bastantes preguntas. Por favor, sigan haciendo todas sus dudas, aclaren sus dudas. Aquí se van a ahorrar mucho consulta. Y nos hacen una pregunta de que si se inyecta grasa, o sea, la lipotransferencia en cadera o en glúteo, que si al momento de realizar ejercicio se pierde esa grasa. Bueno, la grasa, si nosotros bajamos de peso, hacemos ejercicio, va a disminuir. O sea, si hay una pérdida de peso, va a disminuir la grasa porque al fin y al cabo es un tejido que es dinámico también en nuestro cuerpo. Igual, si aumentamos de peso, esas áreas donde se hace una lipotransferencia también van a aumentar de su volumen. Entonces, sí hay una variación conforme si haces ejercicio, si bajas de peso, si subes de peso. Y la forma más permanente de tenerlo como tal es no tener esas variaciones en peso. Bueno, realmente, y haciendo un adicional comentario de Nike, estoy de acuerdo con ella, ¿no? Yo siempre comento un poquito que la grasa es uno de los mejores elementos que tenemos en nuestro arsenal para poder hacer un tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? Porque es nada mejor como lo tuyo, ¿no? Nada mejor como tu propio tejido para tener. Muchas veces hasta a motivo de broma en consulta, estamos consultando a una paciente y nos dice la familia, ¿no? Oye, si no tiene grasa, pues yo soy donadora, ¿no? Y la verdad, pues es algo que no existe, creo que no lo platicamos o no sé si es un mito, pero no se puede donar grasa también, que eso es pues, lamentablemente ahorita algo... Ojalá se pudiera. Ojalá se pudiera. No, universal, ¿no? Claro, obviamente. Pero al final de cuentas es un elemento súper importante que va a estar, como comentamos previamente, atenuado lo que van a ser todos los cambios que van a existir en tu cuerpo, ¿no? Hay una cierta reabsorción que obviamente si perdemos peso o aumentamos peso va a tener variación en ese punto. Okay, muy bien. Otra pregunta que viene de nuestras redes sociales es, gracias Ana por tu pregunta, es que si en una cirugía para reducción de busto forzosamente se tiene que utilizar un implante. No es obligatorio realizar una reducción y colocar un implante, porque realmente lo que buscas es disminuir el volumen. Entonces, si tienes un volumen glandular muy grande, es únicamente, no sé cómo decirlo, como necesario hacer una reducción de lo que es el tejido glandular. Ya si lo que quieres realizar más bien no es una reducción, sino un levantamiento, ahí sí tenemos la opción de poner un implante para dar mayor tonificación a lo que es tu propia glándula mamaria. Creo que a los comentarios de la doctora, y como dices, es importante entender que cuando utilizamos o hacemos la indicación de un implante, realmente es con el motivo de utilizarlo como un molde, ¿no? Porque al final de cuentas ese es el objetivo de tener un implante, ¿no? Y proyectar, el dar más volumen hacia algo que ya tiene una cierta anatomía o un volumen importante a preservar, ¿no? Entonces, cuando hacemos la reducción y optamos por colocar un implante, tal vez sea porque la reducción es más de tejido de piel, ¿no? Que muchas veces puede ser que cuando hagamos esta reducción, pues la mama no se acorde al tórax y sea una mama tal vez más pequeña, y ha habido casos en los cuales se reduce en el busto y 8 de cada 10 pacientes optan después por colocarse un volumen para mantener. Pero hay que entender que esto es con el paso del tiempo. Entonces, utilizar un implante nos sirve muchísimo, es una herramienta importante y no todos los casos requieren de este tipo de elemento. Claro, y bueno, y derivado de esto, creo que tenemos estos pacientes que son muy habituales y que hemos visto tal vez mal trabajados, que piensan, o que también es un mito o realidad, que si a mayor volumen, nos puede levantar la posición de la mama. No, el poner un mayor volumen de un implante no te va a levantar lo que es como tal la mama, porque lo que queremos modificar es la posición de lo que es la areola y el pezón, no como tal lo que es el polo superior de la mama. Entonces, existen ciertos grados de caída o de ptosis que nos pueden permitir hacer un cierto levantamiento con un implante mamario, pero también cuando tenemos ya caídas grado 2, grado 3, grado 4, ya lo que requieres es un levantamiento como tal, aunado a utilizar tal vez un implante.
pero sí tiene que hacer una resección o una modificación de lo que es la posición de tu areola y tu pezón. No, bueno, totalmente de acuerdo con el comentario. Creo que no hay mucho que agregar, ¿no? O sea, el implante no levanta, el implante volumiza. Eso es importante, ¿no? Claro, yo siempre le explico que es un calcetín, le pones una pelota, sabes la pelota hasta el fondo, si no recoges gran parte de lo que es todo el tejido glandular y de piel y le hacer el brasier cutáneo, el brasier glandular o muscular, pues ese implante va a caer y al contrario nos va a dar otras deformidades que conocemos como los defectos de doble contorno, de cascada, de Snoopy. Y pues bueno, también en esto nos preguntan acerca de si el aumento mamario puede ser realizado con lipotransferencia, con el uso de grasa, o que si siempre debe ser con un implante. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque muchas veces, y considerando ejemplos, ¿no? Los pacientes vienen solicitando en nuestra consulta el aumento del tejido mamario con grasita. Si bien mencionamos previamente que la grasita es un excelente elemento para utilizar y una herramienta importantísima para ciertos trastornos de relieve o contorno, el realizar un aumento de mama con solo grasita es algo que realmente, si fuera una mamoplastía de aumento primario con lipoinjerto, requeriría de varias sesiones. Esto es algo importante considerar porque la grasita es como todo elemento. Yo comento en las consultas, creo que es un ejemplo muy padre, que es diferente que yo llegue a tu casa con una persona acompañada que llegue con 30. Pues obviamente me puedes ofrecer comida a mí y a otro compañero, pero 30 no. Lo mismo pasa con la grasita. Tiene que recibir aporte sanguíneo adecuado. Si buscamos colocar mucho volumen hacia un área que es pequeña o que se encuentra muy delimitada, como es la mama, y puede tener el riesgo de no recibir el suficiente aporte sanguíneo y no sobrevivir. Y esto hace que tengamos que hacer sesiones. Ahora, creo que es importante mencionar parte del lipoinjerto en lo que son las reconstrucciones, ¿no? Sí, yo ahí, aunque estoy de acuerdo con el doctor que sí se puede realizar un aumento mamario con grasa y en varias sesiones, yo en lo personal no lo realizo. O sea, a mí no me gusta realizar aumento mamario con grasa porque al momento de cicatrizar esa grasa o absorberse, fijarse como tal en nuestro cuerpo, se generan ciertas calcificaciones. Que esas calcificaciones pueden ser confundidas al momento de realizarte un screening para detectar cáncer de mama, pueden ser confundidas con lesiones de tipo malignas. Entonces eso te genera una cancerofobia, tal vez una necesidad de realizar una mastectomía cuando no está totalmente justificada. Y en mi caso, yo lo que uso, cuando uso un injerto de grasa a nivel mamario, es posterior a que se realizó ya una mastectomía, que se hizo como tal una reconstrucción, y ese volumen de grasa lo utilizamos únicamente para moldear o para dar más naturalidad a lo que es la reconstrucción como tal. Claro, porque en la parte reconstructiva, que es algo bueno, que saben que hago mucho, sí lo utilizo, pero aún así, aún ya sin glándula, también al momento que van a los estudios y sale esa calcificación, pues no se van a detener a decir si es, no es. Y al final el cirujano oncólogo va a entrar a quitarlo, a biopsiarlo, a hacer eso y nos va a quitar la parte reconstructiva. Ahora, en parte reconstructiva sí lo utilizo bastante, pero en la parte estética también porque pueden escucharlo por ahí la cuestión del procedimiento híbrido, ¿no? Que comentábamos, que es sí poner un implante y cubrir ciertas zonas de déficit con grasa. Yo creo que todavía nos falta un poquito más aquí en México para poder tener esa adecuada detección entre una calcificación de grasa a una calcificación por un cáncer de mama. Yo creo que logrando eso ya podemos, ahora sí, ya con más facilidad, hacer este tipo de cirugías híbridas. Y pues bueno, ese es uno muy importante. Claro. Muchas gracias por seguir con nosotros y les agradezco que nos acompañen a ver un mensaje de nuestro patrocinador, Mercedes-Benz Laguna, distribuidor autorizado. Muy bien, y bueno, volvemos a las preguntas. Creo que tenemos un mundo de cosas que nos preguntan. Hay unas de las más importantes también, ahorita que hay mucho movimiento de lo que es la cuestión fitness, de que la gente ya es mucho más saludable y todo, y nos preguntan mucho acerca del uso de implantes en pacientes que hacen mucho ejercicio. ¿Qué opinión tienen acerca de eso? Bueno, sí se puede realizar un aumento mamario en una persona
que realiza mucho ejercicio. La diferencia con una paciente que es más sedentaria es el tiempo de recuperación. O sea, para que ese paciente pueda regresar a sus actividades normales, a regresar a hacer una actividad física intensa, tenemos que tener un mayor tiempo de recuperación muscular. Pero sí se puede. Yo estoy de acuerdo con la doctora y creo que algo importante así mencionar en este tipo de situaciones es que una paciente que realiza una cierta actividad física puede tener una hipertrofia muscular importante, ¿no? Entonces, cuando utilizamos nosotros el decidir colocar un implante arriba o debajo del músculo, principalmente está determinado por la cobertura que podemos tener del implante del tejido cutáneo. Muchas veces una paciente que es fitness no tiene la cobertura suficiente del tejido cutáneo porque la grasita la depleta prácticamente y genera una hipertrofia, entonces optamos por colocarla por debajo del músculo. Y creo que haciendo un abordaje de una forma correcta y escogiendo la técnica adecuada para cada paciente y dependiendo de su actividad, que es importante desarrollarlo, podemos colocar un implante de forma tranquila y ella puede volver a tener su actividad. Inclusive las técnicas modernas de mamoplastía que incluyen o, digamos, supervisan principalmente este tipo de colocación, son llamadas ya técnicas de recuperación rápida, ¿no? O sea, de 24 horas. El paciente sale de su cirugía pudiendo mover los brazos, y es importantísimo saber esto, ¿no? Que ya no es algo que antes pues dejamos el brazo y llegaban todos con el bracito de dinosaurio, ¿no? O sea, de tiranosaurio rex, ¿no? Eso ya no existe, ¿no? Es importante saberlo. Sí, muy bien. Bueno, otra de las que son muy frecuentes es que si van a poder amamantar después de colocarse un implante. Sí, al momento de realizar un aumento mamario, colocamos el implante lo que es de forma posterior a la glándula mamaria. Prácticamente la glándula mamaria no la tocamos. Los conductos galactófaros, que es por donde emerge lo que es la leche, no los tocamos. Entonces no debe de haber ninguna dificultad para que una paciente pueda lactar o amamantar después de la cirugía. Inclusive adicionando un poquito, ¿no? Mismo la cicatriz que se puede llegar a generar en la piel o si se obtiene una técnica inclusive periareolar, la cual podríamos estar afectando un poquito la glándula, la mujer puede volver a lactar sin ningún problema, ¿no? Entonces, yo creo que es un mito importante decirle a las pacientes que están considerando colocarse un implante o no, porque van a tener hijos y tienen miedo a aumentar, que lo pueden realizar sin ningún problema y que la prótesis no va a ser un factor determinante para que no puedan lactar. Okay, muy bien. Otra pregunta que ha sido muy sonada últimamente es que si un implante de mama nos puede causar cáncer. Bueno, hasta ahorita no hay ningún estudio que determine que un implante de mama nos puede ocasionar cáncer de mama. Solo hay estudios que lo relacionan con lo que es un tipo de linfoma de células gigantes. Ese tipo de linfoma es totalmente curable si resecamos lo que es la cápsula que se genera alrededor del implante, y algunas pacientes pueden ser necesario que reciban quimioterapia, pero es totalmente curable y no es como tal un cáncer de la glándula mamaria. Es importante, yo creo que resaltar algunos puntos y como forma de comercial para que la gente, y tocando puntos de prevención, que hablar que este tipo de linfoma es algo que podemos detectar en una mamoplastía de aumento de diversos años. Es algo que, si bien es reciente, se está estudiando aún, es algo que podemos detectar de una forma muy simple e invitarlos a realizarse un ultrasonido para ver si existe líquido alrededor de su glándula. Si existe, no corran, no es una necesidad de me lo tengo que quitar rápido, vayan con su cirujano plástico, quien va a orientar si es necesidad el tener que hacer un tratamiento no hacia este implante o hacia este tipo de líquido, pero al final de cuentas creo que vale la pena resaltarlo y no echar a la bolsa que tengo mi implante y estoy feliz toda mi vida. Hay que hacer un tipo de acompañamiento y volver rutinariamente con tu cirujano plástico para tener este tipo de acompañamiento. Perfecto. Bueno, esto también es muy importante, no quisiera que se pasara porque llegan muchos pacientes con cierto grado de obesidad o cuando ya lo revisamos nosotros con un índice de masa corporal elevado y me dice, doctor, quiero bajar de peso con la liposucción. ¿Cuántos litros me va a sacar? ¿Cuánto voy a bajar de peso? Entonces, como mito o realidad, que una liposucción es para bajar de peso. Ese es un mito totalmente. Una cirugía de contorno corporal, que es una lipoescultura, una liposucción, una abdominoplastía, no es una cirugía para bajar de peso. Es una cirugía nada más para moldear ciertas áreas del cuerpo que es difícil, por ejemplo, reducir con dieta, con ejercicio. Incluso en pacientes que son obesos está contraindicado porque eleva el riesgo de infección de heridas, de dehiscencia de heridas o abertura pues como tal de las heridas.
mayor efectos en complicaciones anestésicos y de otro tipo. Entonces, no es un procedimiento que sea útil para bajar de peso. Inclusive creo que como un punto importante a considerar en este tema es que nosotros tenemos como cirujanos plásticos un margen de seguridad para trabajar, ¿no? Que usualmente va a estar establecido, dependiendo del procedimiento combinado, entre la cantidad que podemos retirar de grasa junto con tejido de un cuerpo, que va entre el 5 al 7% del peso corporal. Obviamente respetando más este porcentaje del 5%. Entonces, ustedes que están en casa y tienen su peso, calculen ese 5%, y si es lo que piensan perder, pues realmente no lo van a lograr de esta forma. Este es un margen de seguridad que nosotros tenemos para no desequilibrar al sistema desde una forma hemodinámica, ¿no? Sí, claro. Por eso a mí me gustaría agregar un poquito la cuestión de que existen diversos procedimientos para lo que es contorno corporal y que realmente no solamente la liposucción, sino toda la gama de procedimientos que tenemos nosotros son realmente indicados para modelar, ¿no? Para dar contorno. Ninguno es para bajar de peso. Para eso está la cirugía bariátrica, que esa es otra especialidad y en la que pueden ir con ellos para hacer una pérdida de peso, que es cuando ustedes ven que pierden 30, 40 kilos. Con nosotros es solamente el contorno que vamos a dar. Incluso el resultado de estas cirugías bariátricas acuden con nosotros para poder hacer la reconstrucción postbariátrica. Y bueno, también algo que nos preguntan mucho es el hecho de que si se hace la abdominoplastía ya no se puede embarazar. Porque nosotros casi siempre le preguntamos a la paciente si va a querer tener más hijos o no. Bueno, eso ahí depende mucho también de la paciente. O sea, se tiene que hacer una valoración integral de cada una de las pacientes para poder determinar si se puede o no es lo indicado volverse a embarazar. Yo siempre digo, bueno, un embarazo te va a generar cambios corporales. Entonces, si te haces una abdominoplastía y te vuelves a embarazar, esos resultados pudieran modificarse, pudieran afectarse. Entonces, a menos de que después de ese otro embarazo deseas hacerte nuevamente un contorno corporal, pues bueno, pero si tu opción es ya no volver a realizar un procedimiento de abdominoplastía o una mejora, pues lo más seguro es no volverte a embarazar. O si te embarazas, pues bueno, realizar un control donde tu aumento de peso no sea exagerado para que puedas mantener el mayor posible el resultado. Muchas veces sí se puede mantener un resultado después del embarazo. Bueno, les agradezco mucho sus preguntas, pero una pregunta que sale sobre todas estas siempre es en redes sociales: doctor, ¿cuánto? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta una rino? ¿Cuánto me cuesta el abdomen? Y nos bombardean con estas preguntas. Y la pregunta realmente es, ¿por qué no damos costos a través de redes sociales? Bueno, esa es una pregunta excelente, ¿no? Hay varias formas de contestarla. De hecho, platicamos en estos días de este tema y creo que es muy controversial, ¿no? Si bien puede haber colegas que puedan darte una estimativa de precio, porque al final de cuentas es lo que puedes recibir, un estimado hacia un cierto procedimiento, pues todo recae en una valoración personal, ¿no? Lo platicamos y decíamos, y de hecho hasta hicimos un comentario en medio de broma, que era como el decirte, ¿no? Oye, ¿cuánto me cobras tú por pintar mi casa? Pues no sabes cómo es mi casa, cuántos pisos tiene, cuánta pintura vas a necesitar, qué tipo de pintura. Lo mismo es con la cirugía, es un servicio que al final de cuentas es un servicio profesional de alto patrón, o sea, no es algo muy rutinario, algo tranquilo, implica riesgos importantes, entre ellos complicaciones y riesgos de vida que son importantes considerar, ¿no? Entonces, el poder nosotros dar un precio hacia lo que viene siendo un procedimiento va a estar determinado de una valoración. Creo que eso es lo principal a entender, ¿no? Sí, siempre tenemos que realizar una valoración a una paciente. Se pueden dar costos que son aproximados, pero, por ejemplo, haciendo énfasis en lo que es una abdominoplastía. Hay diversos tipos de abdominoplastía que van desde una mini abdominoplastía, una abdominoplastía normal, extendida, hasta una circunferencial con flor de lis, que es una cirugía pues mayor. Obviamente, entre cada una de ellas, el tiempo quirúrgico, el esfuerzo físico, van a ir aumentando. Entonces, no se puede dar como tal un costo exacto de lo que sale X procedimiento. Siempre se requiere de una valoración. Sí, y como de la parte que contabas de la casa, volvíamos a eso, que le mando un saludo a mi paciente porque sí me la aplicó.
Sí, me dijo, pues es que le dije, ¿cuánto? Pues es como si yo te digo, ¿cuánto me cobras por pintar mi casa? Y me dijo, 1,000 pesos el metro cuadrado. Y dije, pero tienes que, dije, bueno, pero tienes que ir a ver cuántos metros cuadrados es. Eso tienen la casa, ¿no? Entonces, lo mismo, aquí siempre es mejor una consulta de diagnóstico para nosotros decir, necesitas esto, no es lo que tú pensabas y tal vez es un costo más alto o más bajo de lo que se tenía pensado. Sí, o muchas veces te preguntan costos de una lipoescultura. Le puedes dar un costo aproximado, pero resulta que al momento de la valoración la paciente no es candidata a una lipoescultura, es candidata a una abdominoplastía. Entonces, la referencia que ella llevaba en costos puede variar enormemente. Claro. Sí, y bueno, nos hace una pregunta muy interesante aquí, que qué pasa si un paciente no queda conforme después de una lipotransferencia, o sea, que no queda conforme con el volumen, que qué hacemos nosotros si el paciente no queda conforme. Bueno, depende mucho del área de la lipotransferencia, ¿no? Yo creo que es algo que, como al final de cuentas, y siento que vale la pena resaltar, nosotros como cirujanos plásticos ofrecemos un servicio que es de la más alta calidad, siempre buscando la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, al momento de nosotros hacer una cirugía, pueden existir lo que va a haber en todo caso, ¿no? Siempre comentamos a nuestros pacientes, no hay cuerpos perfectos. Si ustedes hacen la tarea de verse al espejo, van a ver que un lado de su rostro es diferente al otro y esa simetría tiene que permanecer así, ¿no? Porque luego vemos en redes sociales o en internet, en donde busquen, estos modelos o moldes o muñecas que existen y se generan porque buscan simetrizar. Por tanto, cuando nosotros hacemos una lipotransferencia, que es pasar grasita de una parte del cuerpo que generalmente que no queremos hacia donde sí queremos que esté, implica la colocación de esta grasita y tomando el ejemplo que vimos previamente, ¿no? Tenemos que ver la supervivencia que tiene el tejido hacia esta área que va a variar de paciente a paciente. Entonces, la inconformidad ante una lipotransferencia, dependiendo del volumen, si faltó o sobró, lo podemos mejorar tranquilamente, tanto con métodos invasivos como no invasivos o tecnologías. Todo depende mucho de este tipo de inconformidad. Y bueno, yo creo que es importante, ¿no?, el comentar que van a existir inconformidades con nuestros pacientes, pero tienen que hacer equipo con nosotros. Yo creo que eso es lo principal, ¿no? El tener equipo como paciente médico. Siempre hay 3 pilares importantísimos en el resultado de una cirugía. Nuestro papel como cirujanos plásticos, el segundo punto del tripié, que son los pacientes, los cuidados que dan, y el tercero, el cuerpo, que puede jugar a favor o en contra. Y si no somos equipo paciente y médico, pues el cuerpo nos va a ganar para lo que él quiera, ¿no? Claro, claro. Sí, concuerdo con eso. Siempre la relación médico-paciente es lo más importante. Tienes que tener siempre una confianza hacia tu médico, creerle, y también es muy importante que, como ya mencionó el doctor, nuestro cuerpo nunca es simétrico. Entonces va a haber una variación también en la vascularidad. Nosotros ponemos un injerto graso y a lo mejor un lado de nuestro cuerpo está un poco más vascularizado que el otro, o igual en los cuidados postquirúrgicos, digo, bueno, a mí me gusta dormir del lado derecho y hago mayor compresión en ese lado donde se colocó grasa, pues va a haber una mayor pérdida de volumen de esa grasa y no significa que haya sido porque te colocaron menor grasa en ese lado. Entonces, hay muchos factores que pueden determinar que hay una variación en los resultados. Nosotros obviamente tratamos de realizar mediciones de volumen, de todo previamente, para tratar de que todo sea lo más simétrico posible y que haya, pero sí hay muchas variaciones. Es multifactorial, pues, lo que puede afectar en eso. Claro, y concuerdo con eso, sobre todo en la química entre médico-paciente, porque si llegan muchos pacientes conmigo y me dicen, René, ya había 10 y ahora vengo contigo. Le digo, quédate de verdad con quien más sientas química, más sientas confianza y con él opérate, porque va a ser como un noviazgo. Tienes que empieza aquí, sigue la cirugía, sigue la recuperación, no es magia, va para largo y tenemos que estar bien agarrados para poder llevarte de la mano hasta tu resultado, ¿no? Obviamente eso es lo mejor que podemos hacer nosotros como en cuanto a la relación médico-paciente. Y pues agradeciendo mucho a ustedes que hayan estado con nosotros y todo, queremos avisarles que también tenemos una cortesía para ustedes, una aplicación de toxina. Eso va a ser, ya ustedes decidirán con quién se lo quieren aplicar. Bueno, les agradezco mucho por estar con nosotros. Les agradecería mucho que nos sigan en redes sociales, en lo que es Facebook, Instagram, YouTube, en lo que es la Sociedad Médica Ángeles, sí, en lo que es Sociedad Médica y tanto la página del Hospital Ángeles. Por favor, comenten, entre más hagan
compartan este programa. Más la oportunidad que tienen de ustedes de ganarse este premio de una cortesía de Toxina a manos de quien ustedes elijan. No me queda nada más que agradecerles mucho. Si quieren dar ustedes sus contactos, sus redes sociales para que los puedan seguir. Claro que sí. Nadia Salazar, Cirugía Plástica en Instagram y en Facebook. Bueno, pues agradecerle a todos ustedes. Mi nombre es el Dr. Jorge Hoyos. Hago parte del equipo del Artisan Plastic Surgery, que nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook de esta forma. Y pues encantados de que nos den su tiempo y nos hayan prestado su atención durante este lapso y este día. Muchas gracias y bueno, yo a sus órdenes de Resilva Plástica estoy con ustedes y quiero agradecer también finalmente a nuestro patrocinador Mercedes-Benz Laguna, distribuidor autorizado, por habernos apoyado y a seguirnos apoyando por estos programas. Estén muy pendientes para el siguiente, el de octubre, que es muy importante porque es un mes de lo que es el cáncer de mama. Entonces es algo muy importante para todas las mujeres. Torreón es un foco rojo de cáncer, como lo han visto en algunos otros programas. Y bueno, soy el doctor René Silva y esto fue Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. Un programa de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Torreón, que a través de su comunidad de médicos especialistas de excelencia, informa a la población lagunera sobre los temas de salud más relevantes, ofreciendo alternativas para la prevención, detección y tratamiento de enfermedades. Hablemos de salud. Hablemos de salud.